tener embebida la realimentación y que sean prácticas que uno sabe que funcionan porque existen evidencias de que funcionan. Eso es bien importante. En búsqueda del tiempo perdido es la primera parte, entonces los voy a dejar observar un video. Los videos que voy a colocar acá vienen de docentes que voluntariamente quisieron mostrar sus actividades. Cuando uno coge un fragmento de un video no puede analizar si eso está bien o mal, que es el caso del video que viene a continuación, porque eso hay que verlo en un contexto general. Sin embargo, me sirve de ejemplo para ilustrar algunos aspectos que no necesariamente son ni positivos ni negativos, porque eso depende en qué contexto se dio, pero que me permite ilustrar la idea. Vamos a recordar por medio de una canción que ya no sabemos, los compromisos que tenemos para el día. Luego vamos a hacer una explicacióncita corta en el tablero, luego vamos a trabajar aquí, en este espacio, y la tarea para la casa. ¿Les parece? Sí. Entonces vamos a recordar la canción de los compromisos. Con eso nos dedicamos todos, por favor. Y la palma. ¿Listo? Todos sentados, todos preparados. Nos disponemos a oír con atención. Otra vez. Todos sentados, todos preparados. Nos disponemos a oír con atención. Muy bien. Esa canción me habla de 3 compromisos. A ver, Yunari, no sé, Yunari, ¿qué compromiso nos habla esa canción? Estar sentados, estar preparados y disponernos a oír con atención. Muy bien, 3 cositas. Estar sentaditos. ¿Qué color? Prepararnos. Prepararnos. ¿Y oír con qué? Atención. Con atención. Muy bien. Y tenemos la última canción que nos recuerda los compromisos. ¿Listo? Es hora de silencio. Así nos vamos a quedar. Ahora nos disponemos a jugar. Otra vez. Es hora de Silencio está. Así nos vamos a quedar. Ahora nos disponemos a escuchar. Muy bien, hermano, un aplauso. Bueno, con este video lo que quiero ilustrar es que en muchas clases se tienen que hacer actividades que no están directamente relacionadas con el objeto de la clase. Aquí es matemáticas. Eso per se no está ni bien ni mal. Sería muy grave, por ejemplo, si esta docente hace ese ejercicio cada que comienza una clase de matemáticas, porque si yo voy sumando 2 minutos más 2 minutos más 2 minutos, termina sumando bastante. El propósito que esta docente tiene es que los niños recuerden una serie de pautas de comportamiento que facilitan la gestión posterior de la clase. El problema no está en la actividad misma, que si se da esporádicamente para recordarle a los niños cuáles son los compromisos, funciona muy bien, pero que si lo estoy haciendo sistemáticamente, pues estoy gastando un tiempo que es valioso, como van a ver ustedes en las estadísticas que les voy a mostrar. Esto es resultado de un estudio que se hizo en Colombia con una muestra del país, en la cual básicamente se encuentra que en promedio en las clases de Colombia, de una clase típica del 100%, de los 60 minutos, o de los 50 minutos, o de los 45 minutos, está en porcentaje, se dedica a la actividad instruccional solamente el 65%. Eso significa que hay un 35% que se dedica a otras actividades, que es un tiempo enorme, y que si uno lo suma sobre los 11 años de escolaridad, representa varios años de escolaridad que se dedican a otras cosas. Indudablemente hay que dedicar el tiempo a otras cosas. La pregunta es cuánto tiempo es requerido para ello. ¿En qué se gasta ese 35 a 80%? ¿Qué reporta el estudio? Se canta, se reza, se distribuye material, se organiza el salón, se reciben visitas, se charla, se discute del partido de fútbol, de lo que pasó el día anterior, se hacen llamados de atención, se ausenta el docente de clase, llega el rector a hablar con él y se sale, llega una visita a hablar con él y se sale. Y esto pues no es normal a nivel internacional si uno mira referentes de otros países. Eso significa que si uno pierde el 35% son cerca de 4 años de los 11 años que se gastan en otras actividades que no son las directamente relacionadas con la actividad de enseñanza. Aquí está un poco cómo se distribuyen los tiempos. Fíjense que hay
Esto es caso Colombia, docente fuera del aula, interacción social del docente, interacción social en otra actividad entre los estudiantes, administración de la clase en que se sienta el docente en una esquina a trabajar diferentes actividades, por ejemplo, de calificar dentro de la clase, administración de la clase, organizar salones, repartir materiales, recoger tareas, tema de disciplina y temas de dar instrucciones verbales generales. O sea, actividades que no están directamente relacionadas con los aprendizajes. Acá es bien interesante ver cómo los estudiantes, a su vez, cuando se observan en las clases, permanecen ajenos a la clase. El azul representa cuando al menos un pequeño grupo de estudiantes no estuvieron atentos a la clase. Eso significa que en total del orden del 60-67% del tiempo de clase hay grupos de estudiantes que no están atendiéndole al profesor, o sea que están en otra cosa completamente diferente. Adicionalmente, si uno compara, por ejemplo, con resultados de pruebas a ver 5, lenguaje en este caso, y trata de mirar la correlación entre el empleo del tiempo y los resultados, se da cuenta rápidamente que hay una correlación entre menor aprovechamiento del tiempo para enseñar lenguaje, menos aprenden los niños lenguaje. Eso significa que si yo logro recuperar tiempos vía una gestión eficiente del aula, pues los niños aprenden más, porque evidentemente pasan más tiempo en la actividad instruccional relacionada al tema. Entonces hay un primer tema es, tenemos pocas horas con nuestro sistema de jornadas recortadas, que afortunadamente pues está cambiando, pero aún dentro de esas jornadas recortadas podemos aprovechar mejor el tiempo. Y simplemente como referencia, los países de la OECD, que nos puede dar una idea de más o menos en el estándar internacional de países que les va bien, cuánto tiempo se gasta del aula en esas actividades varias, uno encuentra que es del orden de 15%. Entonces uno podría asumir que las buenas prácticas dicen que más o menos hay que gastar 15% del tiempo del aula en actividades no instruccionales, no 35%, y hay que tener en cuenta que ese es un promedio porque el estudio, cuando uno lo mira, encuentra desde 70% del tiempo perdido hasta 15-20 las mejores instituciones, pero tenemos instituciones donde básicamente se pierde el 50, el 60% de cada sesión de aula. Entonces este es un tema bien importante que nos da un referente contra cuál compararnos. Recomendaciones concretas. Nosotros lo que necesitamos es lograr que los estudiantes estén todos el mayor tiempo posible expuestos a actividades de aprendizaje de calidad. ¿Cómo podemos lograr eso? Primero, no ponernos a inventar cosas cuando hay mucho material disponible que nos da idea de cómo se pueden hacer cosas interesantes en el aula y más bien complementar, dedicar ese espíritu de invención a complementar lo que el contexto necesita, pero aquello que está, no inventemos la rueda, utilicemos esos elementos de base. Segundo, organizar el material previamente, porque una de las cosas que uno observa es que, por ejemplo, el docente pasa puesto por puesto repartiendo una hoja, en lugar, por ejemplo, de utilizar a los mismos niños para repartir las hojas, que además generan en los niños una corresponsabilidad dentro de la gestión de aula. Pero hay maestros que prefieren pasar puesto por puesto repartiendo la hoja o recuperando trabajos. Planear bien los tiempos, tener claro qué se espera de los estudiantes. Si no hay claridad en lo que se espera, pueden suceder cosas en el salón de clases que no son adecuadas, como por ejemplo alguna escuela que visité alguna vez, en que después de haber trabajado una obra de títeres que tenía como propósito lenguaje para que los niños entendieran que era un libreto, terminó calificando qué tan bien o qué tan mal le habían quedado hechos los títeres. Y los títeres los había traído de la casa donde eran realmente los padres de familia los que habían hecho los títeres. Ahí se perdió completamente el foco de la actividad. Segunda serie de recomendaciones. Nuevamente, tener claro los objetivos esperados y centrarse en ellos. No perder nunca el foco de para qué es cada sesión de clase. Parece evidente, pero cuando uno visita clases, eso a menudo se pierde en el transcurso de la sesión, y el caso de los títeres es un ejemplo extremo, pero ese tipo de cosas sucede. Seguir el aprendizaje de los estudiantes, estar pendiente de cómo va cada estudiante en el aprendizaje, y eso no se puede hacer en una clase magistral. Si uno no tiene a los estudiantes trabajando, no puede saber qué están aprendiendo, porque no puede ver qué es lo que saben hacer y no saben hacer.
Evitar actividades que consumen tiempo y no aportan a los aprendizajes digamos, que se están buscando. Y a menudo uno observa videos y cosas que suceden en clase y hay muchas actividades que pueden parecer muy lúdicas y muy interesantes, pero cuando uno las mira desde la perspectiva de los aprendizajes que se están buscando, no necesariamente son productivas. Dedicar todo el tiempo de la sesión a los estudiantes y sus aprendizajes. La tercera recomendación es distribuir responsabilidades entre los estudiantes. Hay muchas cosas que se pueden distribuir entre los estudiantes. Se les puede distribuir gestión y evaluación. Una de las herramientas más poderosas de aprendizaje y de evaluación es el aprendizaje entre pares y la evaluación entre pares. Cuando uno logra que los niños aprendan entre ellos y cuando uno logra que entre ellos se evalúen su trabajo porque se tienen criterios claros y transparentes en los cuales ellos pueden hacer esa famosa coevaluación, heteroevaluación y evaluación por pares, y que realmente tenemos escenarios de ese tipo, se aumentan los aprendizajes. Y un aspecto importante, trabajar con grupos pequeños que garantiza que todos los estudiantes estén trabajando. Vamos a pasar a la segunda parte, que es gestión del espacio y tiempo. Bueno, pensando un poco en lo que Mauricio nos comentaba sobre el tiempo que está un poco perdido en las clases, decidimos hacer un pequeño ejercicio del trabajo de organización del espacio a partir de nuestra experiencia y a partir de la experiencia que tienen otros países sobre cómo manejar el espacio del aula puede ayudarnos a tener un uso más efectivo del tiempo y pues a mejorar la gestión de aula. Entonces, quiero que veamos este video un momentico, ¿no tiene audio? Y ahora este. La razón por que les traje a colación estos videos es porque de alguna manera la organización del espacio es una forma de currículo oculto porque nos determina el tipo de aproximación que queremos y el tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y hay mucha investigación que ha mostrado que la organización de aula en términos del espacio puede tener un efecto muy positivo en el aprendizaje, pero si es inadecuada puede incluso minar varios esfuerzos que se pueden haber desarrollado en la planeación o en la selección de materiales. Es decir, es una herramienta muy poderosa en términos de aprendizaje y además es una forma de optimizar la gestión de aula que puede resultar relativamente barata en términos de tiempo y trabajo. Manda un mensaje claro sobre el enfoque que tenemos sobre los aprendizajes. Uno puede como cerrar los ojos, imaginarse un aula y pensar en la típica aula que veíamos al comienzo, que es probablemente muchas de las aulas que conocemos o de las cuales participamos cuando éramos estudiantes, donde hay líneas organizadas, individuales, y esto, si bien, claro que no, solo tenemos un minuto de la película y que puede variar, sí nos indica un tipo de enseñanza que está muy centrada en el profesor, liderada por una figura de autoridad. Muchas veces esto se complementa con un espacio que incluso está más arriba, donde está, por ejemplo, el docente enfrente al tablero. Otros tipos de organización son, por ejemplo, grupos de 4 o 5 sillas donde las sillas se miran entre sí y no hacia el profesor. Y esto sugiere que hay un espacio donde hay más trabajo colaborativo y trabajo en grupo. O también vemos sillas organizadas en semicírculo o mesa redonda, como le llamamos en algunos contextos, que parecen espacios que facilitan la discusión que se pueden dar entre estudiantes. Entonces,
Simplemente como tenemos el espacio, nos da cuenta de qué tipos de estrategias podemos usar y al mismo tiempo nos facilita el uso del tiempo. ¿Cuánto tiempo se gasta, por ejemplo, en organizar y reorganizar sillas en los espacios escolares? Pues Mauricio nos mostraba las cifras y es bastante alto. Entonces, esta frase a mí me gusta, pues la topamos en inglés del original, pero básicamente una buena organización puede ser una forma muy sencilla de hacer buena organización del aula y buena gestión de aula, porque nos ahorra tiempo en términos de organización, de distribución de materiales, de interacción entre estudiantes, porque nos permite, por ejemplo, tener más control sobre lo que está pasando en cada uno de los grupos. ¿Qué debería facilitarse o promoverse desde una buena organización del salón? La movilidad del profesor. El profesor, en el marco de lo que hemos venido hablando de las buenas prácticas de formación, de evaluación formativa, de retroalimentación y de seguimiento al trabajo de los estudiantes, el docente debe poder intercambiar con los estudiantes y para eso necesita moverse en el salón. No puede quedarse adelante mientras el último estudiante va perdiendo la atención y va perdiendo la concentración, debe poderse mover. Debe facilitarse también la interacción en grupos de estudiantes, es decir, que puedan discutir. Mauricio ya lo mencionaba y lo vieron con María, toda la evaluación que se da entre pares tiene un gran efecto en el aprendizaje. Debe poderse favorecer la manipulación de objetos concretos, es decir, experimentar, contar, pintar, depende del tipo de materia o clase que estén trabajando, y pues promover el trabajo de todos para lograr una distribución rápida de materiales. Hay mucha investigación al respecto, digamos, después se las podemos presentar si alguien quiere profundizar, pero lo cierto es que intervenciones simples en cómo se organiza el salón tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, estas son típicas, la idea de hacer cosas muy innovadoras, pero manteniendo las escuelas del siglo pasado o antepasado en términos de su organización, pues no tienen el efecto esperado. Entonces, yo puedo tener muchas cosas tecnológicas, por ejemplo, en el aula, pero mantener una estructura de aula del siglo pasado, y eso no tiene el impacto esperado, mientras que hacer cambios tan sencillos como, por ejemplo, mantener el salón de alguna manera organizado para favorecer el aprendizaje colaborativo, puede ayudarme a mejorar mi gestión de aula, a mejorar la gestión, por ejemplo, de la disciplina y de la interacción, porque los estudiantes se apropian más del espacio. Sobre la apropiación del espacio hay algo que también se ha venido desarrollando y que también favorece la gestión de aula, y es el uso del espacio como una forma de llegar a los estudiantes. Y en ese sentido, el espacio no solo es la silla del estudiante, pero paredes, techos, etc. Y en ese sentido, la idea es que uno pueda tener exhibiciones semipermanentes en los que pueda, por ejemplo, incluir los acuerdos del salón. A veces no es necesario repetir algo de memoria cuando está desplegado en el salón, sin que sea pues un manifiesto de las 200 normas, pero 2 o 3 o 4 acuerdos que se hayan definido y que están desplegados en el salón. También es una forma de hacer como recordar ciertas cosas que a veces gastamos un montón de tiempo haciendo, como el recorderis, decimos a veces los maestros, o el recuento de la clase anterior, cuando rápidamente podríamos hacer alusión a ello simplemente por un despliegue semipermanente en el aula de clase. Y también es una forma, por ejemplo, de utilizar los trabajos de los estudiantes de una manera intencionada. No se trata de pegar todo lo que va saliendo, sino, por ejemplo, buenos ejemplos que dan cuenta de algún aprendizaje o ejemplos que han mostrado evolución entre una idea errónea o en una dificultad que ha sido superada. Y sirve también para, digamos, apropiarse del espacio en términos de construir mapas, fichas, etcétera, de modo que no sea solo el tablero donde pasa el aprendizaje. Permite al estudiante apropiarse del espacio. Estas son intervenciones que realmente son muy sencillas, que no requieren materiales adicionales, porque pues es el espacio que tenemos. Simplemente la forma en que organizamos los escritorios o usamos las paredes pueden ayudarnos mucho en disminuir tiempo en términos de organización, de distribución del trabajo, etc. Digamos que mucha investigación ha mostrado que cuando la organización es inapropiada, pues empieza a haber como unas limitaciones que tienen costos en términos de los resultados. Entonces, por ejemplo, pues si la organización es muy poco flexible, limita el rango de los estilos de enseñanza-aprendizaje que se utilicen, y pues eso hace que se mantenga una única forma de enseñar, que puede ser contraproducente para los diferentes estilos de aprendizaje.
disminuye la posibilidad de interacción entre el docente-estudiante, porque se vuelve muy una figura de liderazgo y el estudiante simplemente tiene que ir, por ejemplo, al escritorio a hacer preguntas, y si no hay esa oportunidad, el estudiante pues se va a quedar con la pregunta. Entonces limita esto, limita la posibilidad de interacción estudiante-estudiante, como que uno no puede hablar con el compañero sobre lo que está haciendo, y eso ya se ha demostrado que es necesario y que ayuda de hecho al aprendizaje cuando uno interactúa con los pares. Y pues, por ejemplo, disminuye otras cosas como la creatividad y pues en general hace gastar más tiempo y esfuerzo. Mauricio daba el ejemplo de uno tener que repartir puesto por puesto un material, por ejemplo. Mientras que si tiene un espacio del salón designado para los materiales que está accesible a todos los estudiantes, ellos pueden ir por él y no necesita gastar uno el tiempo en esto, más bien dedicado a hacer actividades de instrucción y de enseñanza. Y en este sentido, Mauricio nos hablaba al comienzo sobre todo el tema de trabajo cooperativo, y yo sé que ya trabajaron de eso, solo unas cosas que queremos como afianzar, y es que el trabajo cooperativo no es cualquier trabajo en grupo, creo que eso ya lo hemos venido trabajando, y requiere una planeación muy detallada, mucho más detallada que el trabajo individual. No solamente porque se requiere crear la cultura del trabajo en los estudiantes en términos de que haya una verdadera corresponsabilidad, no es que simplemente cada uno está con su cuaderno sentado haciéndolo, cada uno lo individual, solo que sentados mirados unos con otros, sino que realmente la tarea que nos pusieron depende del trabajo de todos. Y eso quiere decir que necesitamos planear unas tareas o unas actividades que realmente requieran cooperación. Constantemente nosotros vemos, cuando vemos trabajos en grupo en las aulas, que la actividad que están haciendo los estudiantes se puede hacer perfectamente de manera individual. Entonces la cooperación no es necesaria. ¿Quieres decir, Mauricio? No, aquí quiero complementar porque pues de los ejercicios que nos pidieron que hiciéramos es que miráramos una serie de videos que se enviaron, y por ejemplo estuve tratando de buscar ejemplos de trabajo cooperativo en el sentido de asignación de roles claras, por ejemplo, y realmente ninguno de los videos mostraba de forma evidente que existiesen roles. Lo que encontré, por ejemplo, en varios casos es que los niños estaban en grupo efectivamente, pero el docente seguía al frente dictando una clase magistral tal cual, o sea que el hecho de agruparlos allí no necesariamente funciona, y se tenían en los grupos niños que estaban haciendo otra cosa completamente diferente. Bueno, entonces pues solamente como para retomar ese tema, porque si bien puede tener un gran efecto en el aprendizaje, también significa una planeación muy detallada del tipo de tarea, del tipo de tiempo, y de ayudar a los estudiantes a encontrar esa relación de interdependencia positiva entre los miembros. Pues creo que eso ya lo mencionaron, pero no sobra repetirlo, y es el trabajo en grupo. Ya se sabe que fomenta el aprendizaje entre pares, y no solamente el aprendizaje, pero la evaluación. Mauricio lo mencionaba, uno puede hacer muchas cosas haciendo que los estudiantes se evalúen entre sí, tanto formal como informalmente. Es mucho más apropiado para involucrar a todos los estudiantes, incluso los que tienen de pronto algunas necesidades particulares, y permite tener como diferenciación en las tareas. Cuando un grupo, por ejemplo, desarrolla rápidamente la tarea, uno puede pensar en una tarea adicional para que no queden, como dicen, sin hacer nada, porque eso es lo que genera problemas de gestión de aulas, sino que puedan moverse más adelante en la tarea. Permite más autonomía, y eso es algo que necesitamos construir para mejorar la gestión de aula. Mucho del tiempo se gasta en repetir instrucciones y digamos en volver a hacer algo que podrían hacer autónomamente los estudiantes, y pues permite distribuir las tareas, que en términos de manejo del tiempo ayuda mucho al docente, porque por ejemplo los estudiantes son ahora responsables de la gestión de materiales, de la coordinación del tiempo, de la organización del salón, etc. Bueno, para terminar, de todas formas es bueno mencionar tres cosas rápidas. En la época que yo he llamado del constructivismo, mal entendido, se ha puesto de lado la clase magistral porque es no constructivista, se ha puesto de lado la memorización porque eso no implica competencias, y se ha puesto de lado la ejercitación porque eso no apunta a las competencias. Es una mala interpretación porque toda la investigación científica muestra cosas diferentes. La clase magistral no es el problema es el mal uso de ella y el abuso de ella. Toda clase requiere de momentos dedicados a actividades de organización y de preparación, y eso es lógico, pero eso no debería pasar, según los estándares internacionales, del 15% del tiempo. Y un tema que es central es el rol de ustedes como docentes. Yo he estado bastante en desacuerdo con que se diga que el docente es un orientador o un guía. La responsabilidad es mucho más seria que eso.
Es la persona que tiene que hacer inevitable el aprendizaje del estudiante y eso va mucho más allá de ser simplemente un orientador, un facilitador, un guía. Tenemos que recuperar la importancia del docente en términos de que es responsable de que cada uno de los niños que tiene enfrente logre lo que debe lograr en el año que debe lograr. Eso es lo que define una profesión, aquella que es capaz de resolver de forma sistemática el problema que tiene enfrente independientemente de las dificultades que se tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio y Margarita. Y ahora doy la bienvenida a nuestra última presentación. Vienen dos personas. Uno es Alejandro Álvarez. Va a contarles un poquito de él. Es licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene un magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad UNEP de España. Profesor e investigador desde 1990 de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador de las expediciones pedagógicas nacionales, vicerrector académico y director de la Maestría de la Educación y Pedagogía. Actualmente dirige el Instituto Pedagógico Nacional, lugar en el que nos encontramos. Él viene acompañado de Ricardo Cantillo Rueda. Ricardo es coordinador académico del instituto, licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica y magíster en Evaluación. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro y a Ricardo. Me enredó la lengua. Alejandro. Ricardo está por acá. Buenos días. La primera pregunta que yo haría en la presentación que nos corresponde es ¿dónde está el profe Alejandro? El profe Alejandro en este momento está en la evaluación de pares que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional y se encuentra en un edificio anexo a nosotros que se llama el CIUP. Ya en contados momentos él estará aquí con nosotros. A nosotros nos correspondió ver 5 videos correspondientes a la pregunta auténtica. Lo primero que hicimos nosotros fue ponernos en la posición, en la situación de un maestro, con la actitud de ver el video, escuchar al maestro, escuchar al alumno y aprender. ¿Cuánto me aporta a mí esa experiencia de los maestros? No solamente en la condición de un ser crítico, porque en la posición de crítico cualquiera de nosotros tenemos doctorado y postdoctorado para hacer una crítica de la práctica del maestro. Pero cuando nos condicionamos nosotros en el deseo de aprender del otro, cómo se narra el otro, cómo se circunscribe el otro frente a una situación, estamos en una condición de aprendizaje mutuo y nos colocamos en una situación horizontal. Entonces, inicialmente es comentarles a ustedes cómo nace este ejercicio que vamos a poner en práctica frente a ustedes con relación a la pregunta auténtica. Nosotros llamamos la presentación la pregunta a la pregunta. Al final de cada observación de un video, hemos presentado una pregunta a las preguntas que hace la maestra o el maestro en cada caso. Vamos a ver el video, el primer video. Hemos venido trabajando el tema del lenguaje con sentido real o literal y el lenguaje que con sentido figurado. Vamos a recordar una canción en donde encontramos precisamente frases con sentido real o literal y frases con sentido figurado. ¿Cómo se llamaba esa canción? Recuérdame tú, ¿quién es el compositor de los guaduales? ¿De qué departamento era Jorge Villamil? ¿Y sus hijos? ¿Qué era importantísimo? La señora de la Cerda era la menos importante, no le hacían caso. Niños, niñas, ¿cómo la tenían a la mamá?
nosotros poder entender un poco la dinámica, lo primero que hicimos fue contextualizar lo que está haciendo el maestro. El maestro tiene dos momentos donde está trabajando textos. En el primero, él utiliza la pregunta para retomar lo que habían hecho en la clase anterior. O sea, retrae, toma motivación con los niños, centra la atención, dirige la pregunta en algunos casos en forma individual con el nombre propio, fulanito, ¿qué es tal cosa? ¿Qué pasó? Y en el otro, en la motivación, él trabaja con el grupo leyendo un cuento que todos los niños ya previamente lo conocían, sobre una narración de unos cerditos, la casa de los cerdos. Pero aquí hay que ver varias cosas. Uno, la pregunta no es solamente la pregunta textual o en el lenguaje escrito oral. El maestro también utiliza otros recursos como es el lenguaje corporal. Si vemos al profesor Carlos, él utiliza los brazos, utiliza los ojos y concentra la atención del niño y trae la atención del niño con su forma de expresión para centrar el desarrollo de su clase. Entonces, en estos casos la motivación es también un camino a la indagación, es un camino también a la pregunta, a la interrogante que se está dando por el conocimiento. De esta manera los niños, de una manera, recuerdan los conceptos que están trabajando y por el otro, se centran nuevamente si se había dispersado la clase. La pregunta para que dejamos al maestro es, la pregunta, ¿cómo convertir en aprendizajes significativos las respuestas dadas por los niños? Vamos a ver el segundo video. Betsy, ¿qué te acuerdas tu mami de los textos narrativos? Eso muy bien, ¿verdad? La casa embrujada. Ahorita, bueno, ahorita todavía no vamos a leer, escuchen primero. Antes de leer, vamos a hacer una exploración de la lectura, ¿ok? Entonces, miren, se llama La casa embrujada. Imagínense ustedes cómo sería una casa embrujada. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a cerrar los ojitos. Ahora los ojitos. ¿Cómo es una casa embrujada eso? Con fantasmas, espantos, Fantasmas, espantos. ruidos, se movían las cosas solas sin que nadie las moviera, salieran cosas, cuando durmiendo, gente que como cuando están partiendo algo. Ahora miren, si a mí me dicen que la historia se llama La casa embrujada, ¿para qué me sirve el título a mí? ¿En qué me ayuda la lectura? Para saber. A ver, vamos por orden. Vamos a ver luego con Andy. Vamos con... Para saber que el cuento es de algo embrujado, una casa embrujada, nos da la pista. Ajá, las pistas sobre la casa embrujada. ¿Esto nos ayuda a qué? A imaginarlo de qué se trata, qué cosa. me ayuda también a saber que hay cosas ahí, Eso se llama misterio. Muy bien. Entonces, retomando lo que dijo Carlos Rodríguez, nos da pistas, ¿verdad? Sobre de qué se podría tratar la historia. Ahora yo voy a leer un párrafo, ¿verdad? Voy a leer un párrafo y voy a hacer predicciones. Pero después le voy a dar la oportunidad a otros a que hagan predicciones, ¿ok? Entonces muy atento. Y dice así. Dice así. Miren. La casa embrujada. De regreso del colegio, tomaron el camino. acá, a la casa, Tomaron el camino. acá, a la casa. Camino equivocado. El camino equivocado. Muy bien, Carlos. Equivocado. Tomaron el camino equivocado. A un lado vieron una casa embrujada, una casa. Una casa. ¿Cómo puede ser esa casa? bonita. ¿Una casa? ¿Será bonita? ¿Será que la casa es bonita? De pronto de color negro. Sí, caiga rayos. A ver, escuchen. Dice así. De regreso del colegio, Laura y Sofía tomaron el camino equivocado. A un lado vieron una casa
a unos estudiantes acá. ¿Ok? Por fila voy a escoger todos. Jair y una niña. Listo. Muy bien, pasen acá. Todavía no van a pescar. Van a armar su anzuelo. Listo. Ok. Siéntate, querida. Eso, el que va pescando se va sentando. Muy bien, Anderson fue el primero en pescar. Muy bien, Ángel. Muy bien. Sentaditos. Los que van pescando se van sentando. Entonces, todos los que tienen una preguntita van a tener la oportunidad de preguntarle a un compañero, lanzarle esa pregunta a un compañero. Comenzamos con Anderson. ¿A quién le quieres preguntar, Anderson? A Jesús. Jesús, atento a la pregunta que te va a decir Anderson. ¿De qué ejemplo o cómo podemos terminar una narración? Da ejemplos de cómo podemos terminar una narración. Primero felices por siempre. Bueno, dejamos el video hasta ahí, pero es que aquí ya se recoge varias prácticas o se presentan varias prácticas de formas de preguntar. La primera, lo primero que hace la maestra es decirle a los niños, cierren los ojos e imaginen. A través de la imaginación, hay preguntas que a través de la imaginación conducen, llevan, orientan a que el niño elabore sus propias respuestas. Y es a partir de ahí que se hacen dos procesos intelectuales en el niño. Uno, que es quien hace la pregunta está haciendo un reto, una invitación a una reflexión de conocimiento. Y dos, quien responde hace otro proceso que es el de generar nuevos cuestionamientos y elaborar su propia respuesta y no repetir respuestas que ya han sido elaboradas por otros. Hans Gadamer nos aporta al tema que la pregunta, la interrogación, la curiosidad es el camino o una posibilidad para llegar al conocimiento. Entonces, cuando los niños llegan a nosotros a las clases, cuando nosotros los recibimos en la escuela, el niño interroga, pregunta, cuestiona, sin temor. La actitud del maestro en el camino será siempre mantener e incentivar viva esa llama, de que el niño siga preguntando, siga cuestionándose, y no por mi forma de ser autoritaria, de poder porque tengo el saber, tensionarlo y ir opacando ese foco que tienen los niños. Aún muchos de nosotros que estamos aquí presentes cuando somos estudiantes de la licenciatura, del doctorado, de la maestría, a veces nos sentimos intimidados cuando alguien elabora la pregunta y se dirige directamente a mí en forma en que me puede intimidar. Entonces, eso vale la pena para la reflexión. Vamos a pasar al siguiente video. Entonces hoy vamos a recordar un poquito y vamos a hacer una actividad que nos permita identificar coordenadas en el plano cartesiano. Pero antes, muchachos, de comenzar, recordemos la clase anterior, que era un plano
En este caso, la maestra lleva al niño del ejercicio que está haciendo con el plano cartesiano a otra situación de contexto, de ubicación en lo que es los vectores norte, sur, oriente, occidente. En este caso también la maestra, hay una intervención de un niño que dice, si este es norte y ese es este, si alguna región se ubica en esos cuadrantes, entonces ¿cómo se debería llamar? Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque a los niños también tenemos que preguntar, es un arte, y a los niños tenemos que darle la posibilidad de que aprendan a preguntar y no cohibirlos en la primera opción que tenga un error, ironizarlos o amedrentarlos o asustarlos o ridiculizarlos frente al grupo. Por el contrario, hay que potenciar esa posibilidad de que el niño indague, que pregunte, es parte de su curiosidad y es la parte con que él nace para conocer el mundo. Entonces, es necesario nosotros retomar esa parte de los niños. A los niños hay que permitirles preguntar. Cuando un niño pregunta, tal vez no es el único que tiene esa duda dentro del grupo. Tal vez él, mientras que para él puede presentarse en un momento de confianza para preguntar, el resto del grupo puede estar cohibido. Pero cuando el niño pregunta, esa respuesta o esa indagación va a generar en los otros un aprendizaje. Va a facilitar el ambiente dialógico con que se da la clase en el aula. La pregunta a la pregunta, ¿cuántas preguntas de mis estudiantes he dejado pasar sin responder? ¿Y cuántas de mis preguntas generan interrogantes en ellos? Hay un maestro, el profesor Jacques Rancière, tiene un libro que se llama, escribe un libro que se llama El maestro ignorante, y tiene dentro de sus lecciones para la emancipación intelectual, tiene 2 puntos importantes, vale la pena recuperar. A veces nosotros los maestros ignoramos hasta dónde mi práctica va a conducir el aprendizaje de los niños. No solamente en el momento de la clase, sino más allá, porque les dejo sembrados interrogantes, dudas, cuestionamientos, para que él mismo ayude a construir su propio conocimiento. O también viene la otra parte. A veces yo enseño cosas que no alcanzo a, como es el caso que presenta el profesor Rancière sobre el caso de Joseph Jacob. Entonces, en este caso es nosotros poder estimular en el niño la posibilidad de indagar, potenciar esa capacidad y enseñarle a preguntar y a cuestionarse en todos los momentos de la vida y no quedarse en una posición de sumisión y de silenciamiento. Cuando nosotros encontramos en un salón el silenciamiento, que ninguno de los niños interviene o pregunta, algo está pasando. La práctica no es lo mejor, ese orden no es el mejor. El niño tiene que estar en constante indagación, en curiosidad, motivación por el aprendizaje, por los caminos de confrontarse con el otro y con los otros que están en la aula de clase. Vamos con el siguiente video. Ejemplo de eso, ¿quién me dice un ejemplo de eso? Vamos a hacer un ejemplo aquí con esta mandarina. Yo voy a dividir esta mandarina y ustedes me van a decir qué fracción está representando esta mandarina. Yo dividí esta mandarina en ¿cuántas partes? En 4. Muy bien. De esas 4 partes que yo dividí esta mandarina, yo voy a coger una y me la voy a comer. Muy rica la mandarina. Entonces, ¿cómo represento yo esto? Que es la representación que tenemos en el tablero. Pero ustedes se preguntarán, Señor, ¿y dónde más se ve reflejado eso? ¿En qué parte de la vida podemos ver reflejado esas fracciones? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me dice? ¿En qué parte de la vida usted? En un árbol, muy bien. ¿El árbol qué representa? ¿Qué representa el árbol? Tiene varias partes que son raíces, tallo, hoja y fruto. Listo, entonces ese árbol representa una unidad y de esta tomamos varias fracciones que son sus partes, ¿cierto? Que son raíz, tallo, hoja, flores y frutos. En nuestro cuerpo también está reflejado eso. ¿Quién me dice cómo se refleja?
cabeza, ¿cierto? Y si la dividimos, ¿qué en cabeza? Las extremidades, que son brazos, piernas. Y si nosotros vamos a representar esta fracción aquí en este mapa, vamos a ver quién me dice. Este mapa, ¿de qué es este mapa? De Colombia. De nuestra querida ¿qué? Colombia. Vamos a ver aquí los departamentos en este mapa. ¿Cuántos departamentos tiene nuestra querida? 32. Bien, entonces Colombia tiene 32 departamentos. Pero de eso vamos a mirar los que tienen mayor extensión aquí. Como ustedes pueden ver, Caquetá tiene extensión grande, Meta, Bichada, Guainía y Amazonas y Guaviare, ¿cierto? ¿Cuántos departamentos tienen aquí extensión grande? El Amazonas. 6. Entonces, ¿qué nos representa el 6 si nosotros de esta unidad vamos a tomar estos departamentos que tienen extensión grande? ¿Qué nos representa, Daniel? Entonces nos representa, el 6 nos representa el numerador, ¿cierto? Y el 32 el denominador. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una dinámica. En este caso, la maestra Laura hace un trabajo que nosotros consideramos llevar de la experiencia que va llevando el niño en su proceso de aprendizaje a el concepto de los fraccionarios, numerador, denominador, y hace varios ejercicios. Es interesante poder pensar que esa curiosidad que despierta la maestra frente al trabajo que hace con los niños, hace también que los niños vivan la pregunta, vivan la curiosidad, vivan la indagación, pero la viven, la interrogación la viven y la pueden expresar. Ahora, hay preguntas y momentos que son propios de cada contexto, están referenciados de acuerdo al lugar, a las condiciones, a los estímulos, a los recursos que tiene cada maestro o maestra en su sitio de trabajo. La pregunta que hacemos nosotros es, ¿pueden las preguntas surgir en ambientes no rígidos, abiertos, dinámicos y flexibles? Tenemos la última presentación, el último videíto. Es una pregunta que baila. La van a observar, por favor. Me gustaría, si la maestra Laura Ginette Córdoba está presente, que pasara, no sé si tuvo que viajar ya, pero es bien interesante este trabajo que ella hace como metodología y como refuerzo a un conocimiento. La vamos a representar por medio de chirimía a través del abozao. Ahí sí les gusta, ¿cierto? El baile. Listo. Como el baile lo llevamos en la sangre, vamos a hacer una dinámica donde vamos a aplicar esta suma de fracciones a través del baile. ¿Cuántos quieren participar en esta dinámica? Vamos a ver Ingrid, Rosamayra, Jason. Vamos, Mayra, Jason, Andrés, Lady y Kelly. Vamos a representar el baile. Yo voy a ubicar a los hombres aquí. Usted ubíquese por aquí. Y ustedes, las dos mujeres, las voy a... ¿Qué observan ustedes en esta división que yo hice? Jay. Se separó los hombres de las mujeres. Muy bien, separé los hombres de las mujeres. Esto lo vamos a representar en una fracción. Todos imaginemos una fracción donde los hombres, según el ejercicio que tenemos en el tablero, representan
Ahora resulta una fracción de 10 sextos. Ahora nos queda una simplificación de 5 tercios. Bueno, en este ejercicio la maestra también nos da un ejemplo, aparte de otra forma de interrogar, de cuestionar, y conduce el aprendizaje de una forma lúdica, creativa, recreativa, y los niños llevan ese aprendizaje a su repertorio, a sus aprendizajes de una forma más tranquila, menos plana. Entonces, era destacar de los videos que hemos visto sus formas de preguntar, el uso pedagógico de la pregunta y los cuestionamientos que nos quedan desde la pregunta a la pregunta. Los dejo con el profesor Alejandro Álvarez. Para sacar unas rapidísimas conclusiones. Bueno, estamos en el foro educativo, un foro de maestros gracias al Ministerio de Educación, gracias por haber escogido el Instituto Pedagógico. Esas no son preguntas auténticas. Es una forma de llamar la atención y llamar a que nos escuchen, pero esas no son preguntas auténticas y suele ser como un tic que tenemos los maestros cuando queremos eso, llamar la atención de nuestros muchachos. Pero la pregunta auténtica, y nosotros pudiéramos llamarla la pregunta pedagógica, es más compleja. Y nosotros creemos que atraviesa la columna vertebral del arte de enseñar. Y creo que los ejemplos que vemos en la mayoría de los casos muestran que enseñar es un arte. Pero es el arte de ser humanos, formar seres humanos. Desde la pedagogía podríamos decir que el hombre se hizo hombre cuando empezó a preguntar. Es decir, cuando se distanció de la naturaleza y dijo, ¿qué es esto? ¿Y qué puedo saber sobre esto? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Eso nos diferenció de los animales. Pero solo hasta cuando hubo un descubrimiento, algo que la humanidad, la larga historia de la humanidad, llegó a acumular un conocimiento porque le dio respuesta a una pregunta.
solo en ese momento se hizo necesario transmitirle a las generaciones que venían ese descubrimiento. Es decir, nació la enseñanza. Se hizo necesario enseñarle a otros. Pero que el invento de la escuela es un invento maravilloso y tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, poder reunir a las nuevas generaciones, a todas las nuevas generaciones, todos los niños, niñas y jóvenes de una sociedad, en un dispositivo que llamamos escuela, para poder resolver ese problema. Cómo transmitir aquello que el hombre se ha preguntado y que ha descubierto, lo ha llevado a conocer el mundo, cómo heredárselo a las nuevas generaciones. Y le encargó a un personaje que ya sabemos, es un... Ya no me respondieron. Es un maestro el que está encargado por la sociedad a resolver el asunto. Y yo concluyo entonces con esto. ¿Qué es el arte de enseñar y dónde está la complejidad y la dificultad, si se quiere, pero también la grandeza del arte de enseñar? En saber llevar a los niños a hacerse preguntas auténticas, tan auténticas como la que el primer hombre se hizo cuando se preguntó ¿qué es esto? Es lo único que nos permite llegar al conocimiento, una pregunta auténtica. Y entonces es cuando el maestro encuentra su razón de ser, llevar al niño a que se haga preguntas auténticas para que encuentre las respuestas que yo, maestro, ya sé que él tiene que saber. El maestro encarna el legado que la sociedad le da la sociedad le dice, enséñele a las nuevas generaciones esto, pero el niño no va a aprender sino parte de preguntas auténticas. El arte de enseñar a los niños a hacerse preguntas es lo único que les va a permitir verdaderamente aprender. Esa era la conclusión que queríamos sacar. Muchas gracias. Gracias Alejandro, Ricardo, muchas gracias por estar acá. Y ya estamos, mis queridos profes, entrando en la recta final de nuestro 12º Foro Educativo Nacional. Ya se imaginarán la cantidad de personas que hay detrás de todo este evento para haber logrado que esto haya sido posible, además de su participación. Así que quiero darle la bienvenida a la gestora de esta versión, Laura Barragán Montaña. Ella es la directora de calidad en educación para preescolar básica y media, así que les pido el favor que la recibamos con un muy fuerte aplauso, porque sin la creatividad de esta mujer esto no hubiera sido posible. Adicional que ustedes haya sido maestra en colegios y en universidades, es historiadora, literata, con una maestría en educación de la Universidad de Harvard, y bueno, la os voy a dejar con ella para que continuemos. Gracias. Gracias, Chiqui. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estamos? Varios ya se tuvieron que ir por cuestiones de vuelo, pero quedamos lo suficientes para poder darle el cierre que merece a este foro. Para empezar, Chiquis, ¿me regalas el control, porfa, de la presentación? Para empezar, quería sobre todo darle el crédito a quienes merecen el crédito. Y para eso, es muy, gracias, típico de la literatura, quiero correrles el telón. Porque todo lo que ustedes ven que está pasando acá, desde lo elegante que puedes llegar a ser el escenario, hasta la puntualidad a la hora de entregar los refrigerios, todo lo que ustedes ven, tienen detrás a muchas y muchas y muchas personas haciendo que eso sea posible. Entonces le pido por favor a todo el equipo del ministerio, a todo el equipo de logística, a todos, desde el que entrega el tinto hasta el que los ayuda a saludarlos por la mañana, a que se paren y por favor, maestros, démosle el agradecimiento a todos ellos. Por allá los del sonido, el equipo del ministerio, por favor, párense entero. No saben cuántos días han pasado para que esto sea posible, esta gente no ha dormido y se lo hemos hecho con el mayor de los cariños.
A ustedes, equipo, muchísimas gracias, porque en verdad, sin ustedes nada de esto podría ser posible. Tuvimos errores, aprendimos, cada vez estábamos mejorando, pero ante todo nos vamos muy contentos porque logramos nuestro gran acometido, tener un foro de maestros para maestros. Pero yo no les quiero mostrar que así fue, no quiero convencerlos de que así fue, no quiero decirles que así fue, quiero mostrarles unas imágenes que indican que en efecto así fue. Por favor, rodemos el video. Y este se va a ampliar en los próximos días. Este foro tiene que ser de los maestros para los maestros. Y ese es el paradigma que estamos hoy apuntándole desde este foro. Nuestro Foro Educativo Nacional 2015 ha sido una gran aula en la que reunimos más de 1000 maestros de todo el país para construir mejores prácticas pedagógicas. Al llegar, una pregunta nos rondaba a todos. ¿Cuál sería nuestro aporte? Para este foro traigo toda mi capacidad para aprender, para asimilar, para llegar a compartir. Traje la experiencia de nuestros procesos educativos interculturales. Traigo la ilusión de la construcción de un nuevo país que tiene centrada la educación como parte fundamental de ese proceso de paz y de equidad. Los debates y discusiones giraron en torno a las fortalezas y oportunidades frente a las acciones realizadas por los docentes en las áreas de lenguaje y matemáticas. Y en las plenarias, los expertos ambientaron clases que inspiraron a todos los asistentes. Yo en particular hago la invitación a trabajar dos competencias, lo que es la comunicación y el razonamiento, pero que yo la prefiero llamar en una gran competencia que se llama la argumentación, en la clase matemática. Eso es lo que uno desea de sus estudiantes, que participen, que se apropien de los temas, que interactúen con el profesor y que entren a discutir con sus mismos compañeros que serían sus pares académicos. Este es un laboratorio real de cómo podemos nosotros acercarnos a hablar de aquello que nos es propio. Los maestros hicieron el trabajo muy bien hecho, que recogieron cuál era el objetivo y se plantearon ellos los desafíos que se llevaban. Nuestros ejes se centraron en procesos significativos de lectura, escritura, razonamiento lógico, creación y competencias ciudadanas para los grados de preescolar a 11. Hubo también prácticas inclusivas y acciones pensadas para nuestras escuelas multigrado. Este foro me permitió hacer realidad un sueño, el sueño de interactuar con gente que sabe mucho más que lo que uno puede saber y que uno también puede aprender de ellos. Se logró llegar a los objetivos que se tenían, que era que los estudiantes se recrearan en su mismo aprendizaje. Después de 3 días de arduo trabajo y aprendizajes, nos llevamos del foro experiencias didácticas inolvidables, palabras y frases que se quedan en nuestra mente y, sobre todo, acciones nuevas y motivadoras para ser ofrecidas a los estudiantes de nuestras regiones. Nuestra tarea es de una complejidad, de una inmediatez, que solo se puede abordar desde la práctica en aula. Esto es reinventarse, es buscar nuevos caminos que nos lleven a una verdadera calidad. Me llevo la alegría de saber que mis compañeros a nivel país están desarrollando prácticas exitosas, innovadoras. Me llevo un cúmulo de conocimientos, estrategias nuevas, la disponibilidad para cambiar cada día más mis prácticas pedagógicas. Es desde las aulas donde nosotros mostramos realmente lo que hacemos y que muchas personas desconocen. Lo que nos llevamos es la certeza que en Colombia tenemos unos maestros extraordinarios.
¿Les gustó? Eso es un video que ilustra lo que ustedes lograron. Y yo les confieso que solo con ver eso se me infló un poquito el corazón, porque no fue hace mucho que con un equipo pequeño se nos ocurrió esta idea. Y más que una idea era en verdad un sueño. Era un sueño loco, logísticamente loco. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo es esa agenda? Lo larga que es, cuántas cosas estaban pasando simultáneamente, cuántos televisores tenían que funcionar simultáneamente, todo el arsenal de preparación que tuvimos que tener para que esto que sonaba facilísimo. No queremos un foro donde solo los expertos hablen del deber ser teórico, sino queremos un foro donde como maestros nos podamos sentar a aprender, a discutir y a mejorar nuestras propias prácticas. Uno donde no solo narremos por qué son buenas experiencias, sino mostremos por qué son buenas experiencias. Y pasaron los meses y recibimos estos videos, pudimos ir a preforos en sus regiones y ese sueño se fue convirtiendo en realidad. Entonces hoy, con el corazón un poco más hinchadito, les agradezco porque esa realidad ocurrió en estos 2 días, pero también me voy pidiéndoles algo adicional y es, ¿y ahora qué? Porque no podemos perder este impulso. Vinieron más de 1000 maestros de todos los rincones del país, pero 329,000 maestros no pudieron estar aquí hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Más allá de lo que implica que cada vez más centremos nuestras conversaciones sobre la práctica, que cada vez más nuestros diálogos estén centrados en lo que pasa en el salón de clase, ¿cómo podemos hacer nosotros para replicar esto? Entonces, ustedes todos acá trajeron algo, trajeron su experiencia. En cada una de las clases, el maestro o maestra que fue tan generoso para compartir su dinámica, su actividad, su clase, lo que hizo fue compartir eso que es tan propio de nosotros, que nosotros tendemos a hacer a puerta cerrada solamente con nuestros alumnos. Y juntos, en esas clases, pensamos cómo mejorar esa práctica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para llevarlo a los otros maestros? Y con eso es que queremos cerrar este foro. Y para eso queremos invitarlos a hacer una actividad que ojalá no se nos vaya a olvidar. Para eso le pido ayuda a nuestros amigos de logística de chaquetas amarillas que empiecen a distribuir las cosas por cada una de las mesas, porque aquí el propósito es, si la pasamos muy bien estos 2 días, si aprendimos como maestros, ¿qué nos llevamos? Sepamos qué nos llevamos, garanticemos que sí sirva de algo eso que nos llevamos y cómo lo vamos a replicar para que otros maestros se sigan contagiando de este movimiento. Entonces, para eso les voy a pedir que hagamos los siguientes pasos. Primero, cojamos el cuaderno, todos todavía tenemos el cuaderno, ¿cierto? Los separadores tenían, gracias, los separadores los invitaban a escribir lo que se llevaban de cada clase, ¿cierto? Y al final de cada clase se les pidió que llenaran y diligenciaran eso. Ahora lo que los voy a invitar es a que cojan esos papelitos de 2 post-its, sin despegarlos todavía, y que en cada uno de ellos consignen algo que se llevan y redactenlo más como un compromiso. Un compromiso de algo puede ser pequeño. Los grandes cambios no son gigantes, pueden ser los cambios más chiquitos. Escriban algo que ustedes se comprometen a cambiar, a mejorar de sus prácticas. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo escribiría, y solo basado en esta plenaria, me comprometo a nunca más ir a repartirle un papel a cada niño en mi salón, porque acabo de dar cuenta que en efecto yo perdía mucho el tiempo haciendo eso. Puede ser un cambio chiquito, pero es algo concreto y práctico que yo aprendí de este foro. Entonces tomémonos unos minutos, todos deberían tener esos papelitos chiquitos. Chiquis, te invito a que tú y yo lo llenemos también, por favor. Todavía no los despeguen. Como fueron 5 clases,
Vamos a tener 5 papelitos cada uno. Igual pueden poner también algún aprendizaje de alguna plenaria. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya casi tico? Entonces, 5 minutos o ya casi tico. Listo, tomémonos un minuto más para terminar de escribir. No son tratados ontológicos, no son frases largas, es la síntesis de lo que hemos aprendido estos 2 días y medio. Algo que en efecto ustedes el martes cuando vuelvan a sus salones digan, esto lo aprendí gracias a un compañero del foro. Listo. Ahora les voy a pedir que dejemos los papelitos a un lado, ya unos se me adelantaron, y les voy a pedir otro favor. Todos los que somos maestros, aceptémoslo, en parte lo somos porque nos encanta hablar, ¿sí o qué? Aceptémoslo. Pues, ¿cómo hacemos para que tanto que hablamos no se quede solo en el discurso, sino que se llegue a la práctica? Entonces, lo que les voy a pedir es que ahora inflemos este globo que tienen, pero al hacerlo pensemos en que en verdad le estamos dando todo nuestro aliento. Y es una palabra que en los contextos que lo usamos puede no ser la más bonita, porque uno se entiende decir es tal persona tiene mal aliento, ¿no? Pero fíjense, y por eso les copié la RAE, la definición de la RAE, ahí sale el lado de literata, de lo que quiere decir aliento. Sí, es el aire que se expuso al respirar, pero fíjense la tercera, es también la vida, el impulso vital. Este es el aliento que vamos a usar para llevar a cabo esos compromisos. Échenle cuanto aliento, cuanta energía, cuanto aire quieran. Si se rompe, piden otra bombita que por ahí hay. Pero este es el aire y el ánimo y el aliento con el que vamos a llevar estos compromisos a la realidad. No, Chiquis ya me ganó. Mucho ánimo, todavía no los vamos a botar, todavía nada. Ahora, con mucho cuidado la vamos a dejar encima de la mesa, que nadie se robe nuestro globo, porque esta es nuestra energía, este es nuestro aliento. Lo que vamos a hacer es pegarnos las hojitas en cada uno de los dedos de la mano izquierda. ¿Listo?
¿Listo? Esto les va a quedar más fácil a ustedes porque no tienen un micrófono en la otra mano. Entonces lo que vamos a hacer es, y les voy a pedir que nos paremos. Vamos a hacer una foto que les vamos a enviar luego a sus correos y que van a recordar el resto de sus días, que esperamos ustedes le puedan mostrar además a sus estudiantes el martes. Entonces vamos a alzar la mano izquierda. ¿Me ayudas, Chiquis, porfa? ¿Y tú eres mi mano izquierda? Venga para acá. Bueno, tú eres mi mano derecha. Con la mano izquierda vamos a alzar nuestros compromisos, lo que vamos a cambiar, y con la derecha vamos a alzar ese aliento que nos va a permitir lograrlo. Y a la cuenta de 3, ¿qué vamos a gritar, Chiquis? Foro de maestros para maestros. Foro de maestros para maestros y tiramos la bomba. ¿Les parece? Acuérdense, esto más que la foto, más que el show, es nuestros compromisos y el aliento que como maestros le vamos a poner a que cambien y mejoren nuestras prácticas. La cuenta de 1, a las 2 y a las 3. Un foro de maestros para maestros. Profes, muchísimas gracias. Espero que no solo hayamos aprendido, sino que se hayan divertido. Es un placer para nosotros como ministerio estar con ustedes. La Chiquis quiere tomar otra foto, pero creo que ya estamos saboteando las bombas. Antes de que terminen de reventar todas las bombas que están sonando en este instante, es último reto para este grupo. El último, y ya es el de salida. El último, agarren sus cosas. 1. Agarren un globo. 2. No lo revienten todavía. 3. ¿Listo? No lo revienten todavía. Entonces, agarren sus cosas. Agarren un globo. Bien. No lo revienten todavía. Y lo que les voy a pedir es que tenemos 10 segundos. 10 segundos. ¿10 segundos para qué? Las personas que están de este lado que estoy señalando traten de hacerse en el pasillo. Las personas que están hacia mi lado derecho, acérquense al otro pasillo. Y en 10 segundos tenemos que terminar todos mirando hacia donde está el camarógrafo. 10. Vamos todos rápido. Gente del ministerio 9, también, por favor. 8. Ministerio. Los de los lados hacia el centro, los de atrás hacia adelante. 7. 6. 5. 4. 3. Los de atrás súbanse a las sillas. Los de atrás se suben a las sillas, los de los lados se pegan. Esto es una selfie grupal. Total. 2. Chiqui, espérame. Y cuando ya sea 1, vamos a gritar todos al tiempo. 1. Listo. Nuevamente, foro de maestros para maestros a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Foro de maestros para maestros. Fuerte aplauso para todos y ahora sí a reventar esa